Hola, querida Iglesia Bautista Betel. Estamos hoy reunidos nuevamente para alabar el nombre de nuestro Dios, para aprender de su palabra y para gozarnos estando juntos el día de hoy. Vamos a iniciar un periodo de cantos. Esperemos que ustedes estén allí en sus casitas cantando junto con nosotros y, como les digo, alabando el nombre de nuestro Dios. Vestido en majestad.
nuestro Padre nos conoce a cada uno de sus hijos por su nombre y Él tiene un llamado muy especial para cada uno de nosotros. Escuchemos este canto. Queremos preguntarte si tú tienes alguna petición, algún agradecimiento que compartir con nosotros. Te agradeceremos también que nos los escribas ahí en los comentarios de esta publicación. Estaremos orando con mucho gusto por ti. Y ahora vamos a tener precisamente el tiempo de la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí en sus casas y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por este tiempo en que podemos regocijarnos todos juntos como iglesia, como amigos también, Señor, como hermanos en Cristo, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, pero también para conocerte un poco más a través del estudio de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que tú obres en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que tú redargullas nuestros corazones y que esta palabra que vamos a escuchar, Señor, transforme nuestras vidas, que ya no seamos igual, Señor, sino que cada día podamos mejorar para gloria y honra de tu nombre, Señor.
Pedimos también por las personas que están enfermas, Señor, que están postrados en cama, que están hospitalizados, Señor. Sé con ellos, Padre Santo. Pon tu mano de sanidad en sus vidas, Señor. Te lo rogamos, Padre, porque sabemos que tú eres el único que puedes hacer ese gran milagro. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por todas las personas que tú has levantado precisamente de cama. Por nuestra hermana Carmen, Señor. Sabemos que ella está en su casa y te agradecemos mucho por ella, Señor, por su vida. Te agradecemos también por todos los que han estado enfermos y ahora dicen, gracias a Dios, ya estamos bien. Gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas nuestras oraciones. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora procederemos con la lectura bíblica. Por favor, si nos pueden acompañar en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 al 23. Dice la palabra del Señor: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que en vuestra fe y esperanza en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por palabra de Dios. El mundo está sufriendo en este momento. Lo que el mundo necesita es escuchar y saber de Dios. Así es que nos toca a nosotros levantar en alto el nombre de Dios y llevarlo al mundo que lo está necesitando. Tu nombre levantaré, Señor. Ese es el canto que continúa en este momento. Vamos a alabar bien fuerte a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Agradezco que
estos tiempos de prueba, aferrémonos a Dios, agarrémonos de su mano y Él nos ceñirá de todo su poder. Gozo en nuestro corazón, demos tiempo a la palabra de Dios que nos trae nuestro pastor Mario Carranco. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente desde este lugar para bendecir sus vidas a través del mensaje que hoy queremos compartir con ustedes. Gracias por seguir nuestras transmisiones. Anhelamos que Dios haya cumplido los anhelos, los deseos de su corazón en estos días y que usted no haya sido contagiado por este virus que hoy está más alta el contagio que nunca, más alto que nunca estos contagios. Así que mi recomendación es cuídese, por favor. Si no tiene que salir, no salga. Y si tiene la necesidad de salir, hágalo con todo el protocolo necesario, por amor a usted mismo, por amor a la familia, por amor a la gente que le rodea. Así que gracias una vez más por estar con nosotros. Acerque su Biblia, por favor, y desde luego tráigase a la familia para empezar a meditar en esta mañana en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo número 3. Entre tanto que usted va por su Biblia o busca el pasaje de Primera de Pedro, capítulo número 3, le quiero recordar que el día de mañana, lunes, comienzan nuestras escuelas bíblicas de verano, hoy llamados clubs bíblicos, y todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana vamos a estar teniendo una transmisión por Facebook en vivo. Así que invitamos a todos los chiquitines, díganle a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los amiguitos de sus hijos que se conecten por nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Betel Oficial. Así que le esperamos, esté al pendiente aquí de nuestras redes, aquí vamos a estar subiendo la información, pero mañana comienzan estas transmisiones de los clubs bíblicos y va a ser algo muy interesante para los pequeñitos antes de que entren a clases,
pues que puedan ir con un pensamiento renovado acerca de cómo Dios cuida sus vidas, transforma sus vidas, hace impacto en sus vidas, y que eso ellos lo puedan enseñar más adelante. Así que a partir de mañana, a las 10 de la mañana, en Facebook en vivo. Espero ya haya traído su Biblia, ya la haya abierto en Primera de Pedro, capítulo número 3. Y si está todo listo con la familia, con su café, con su refresco o con la botana, por mí encantado. Voy a orar para entregar este tiempo en manos de Dios y que sea Dios quien nos bendiga en esta mañana. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de cantar, de celebrar tu nombre, de leer tu palabra, de llevar ante ti las necesidades que la gente comparte a través de estas redes sociales, tanto por YouTube o por Facebook. Pero ahora, Señor, también mucho más importante todavía es abrir tu palabra y escuchar tu voz. Yo sé que tú tienes un mensaje especial para cada uno de los oyentes en esta mañana. Así que bendice la meditación en tu palabra y que no vuelva vacía una vez que sea dada y sea puesta en el corazón de cada uno de los que están en este auditorio virtual. Así te pedimos nos bendigas y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mire, le quiero relatar algo que sucedió la semana pasada. La semana pasada hay un misionero que es extranjero, es decir, no es de aquí de México, pero está sirviendo en nuestro país, llevando el mensaje de salvación a otros. Y este misionero se dirigía al aeropuerto. Y llegando al aeropuerto, lo aborda la policía, le piden papeles, enseña todo lo que él trae y le dicen, pues queda usted detenido porque el vehículo que está conduciendo tiene reporte de robo. En ese momento pues fue detenido él y el vehículo y pues empezaron todos los trámites que conlleva una detención. Finalmente se pudo comprobar que la policía se equivocó, confundieron el vehículo, no era el vehículo que estaban buscando, pero esta persona, este misionero, pasó 48 horas detenido, aun cuando ya se había comprobado que había sido un error de la policía. Bueno, eso es lo de menos. Déjeme le digo, ¿sabe qué pasó en esas 48 horas? Para nosotros indignante, ¿verdad? Con arbitrariedad se detenga así a una persona. Y lamentablemente, pues aquí usted es culpable hasta que compruebe lo contrario. Aquí usted no es inocente. Aquí somos culpables hasta que comprobemos lo contrario. Y en esa condición, Dios quiso que fuera de manera diferente. En esas 48 horas, el primer día, 2 de los que estaban detenidos junto con este misionero abrieron su corazón a Dios y reconocieron que Jesucristo era su Salvador. Para el siguiente día, porque él salió 48 horas después a las 8 de la noche, eran 6 en total los que habían recibido a Cristo. Y ahora él está planeando regresar a las celdas para continuar con el crecimiento espiritual de esta gente. Yo no sé cuál hubiera sido su caso o mi caso si nos hubieran detenido así, ¿verdad? Para nosotros quizás nos hubiera parecido indignante, pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan para que este misionero fuera detenido y fuera ahí retenido durante 48 horas mientras se daba toda la papelería, las indagaciones y demás. ¿Por qué le hago este relato de lo que sucedió la semana pasada? Bueno, en el texto del día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 3, estamos considerando ahora los versículos del 13 al 22. Espero usted traiga todo el corte, ¿verdad? Venimos ahí con la primera carta de Pedro ya desde algunas semanas. En este texto dice el versículo 14, dichosos ustedes si sufren por causa de la justicia. ¿Le gusta el texto? Son de esos versículos que no nos gusta ni siquiera subrayar, ¿verdad? Dichosos los que sufren por causa de la justicia. Y mire, estas palabras Pedro se las estaba dirigiendo a una iglesia que estaba siendo perseguida injustamente, ¿verdad? Pero sí, justamente porque ellos predicaban de Cristo y no querían que se predicara más de Cristo. Ellos se dijeron seguidores de Jesús y las autoridades no querían nada con el nombre de Jesús y entonces fueron perseguidos, tuvieron que dejar casas, familia, como ya se les he dicho en semanas pasadas, y escuchar estas palabras, dichosos ustedes que sufren por causa de la justicia, refiriéndose a que por ser seguidores de Jesús estaban sufriendo ahora
esta persecución. Y les dice, sean dichosos, sean dichosos. Y cuando esto sucede, les dice Pedro en el versículo 15, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados. Un mensaje de aliento a la iglesia perseguida. Le quiero compartir que nada puede detener los propósitos de Dios. Ni la persecución, ni la corrupción, ni una pandemia, porque Dios sigue siendo soberano y utilizará toda esta condición de vida que estamos viviendo o que vive cada uno en particular para que el reino se siga extendiendo. Y es ahí donde Dios lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí para cumplir esos propósitos, como usó a este misionero que fue detenido arbitrariamente, acusado falsamente y retenido durante 48 horas, pero mire, Dios usó eso para que 6 personas que quizás de ninguna manera hubieran escuchado el mensaje de salvación, ahí lo escucharan en la cárcel. Así que esta es la historia que vamos hoy a considerar. Es una historia muy semejante, pero hablándole a una iglesia que estaba siendo perseguida injustamente. Mire lo que dice el versículo 13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Pedro así le dice a la iglesia. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Y yo me pregunto, ¿acaso Dios ha prometido una armadura a todo el que hace lo bueno? No es el sentido de la expresión. No es que Dios nos va a dar una armadura si yo hago las cosas buenas y nada me va a pasar. No ese es el sentido. El sentido es usar el sentido común. Es decir, si estamos haciendo el bien, difícilmente nos podrá hacer alguien algún mal. Difícilmente. Hay excepciones, ¿verdad? Como en el caso de este misionero, que ni siquiera estaba predicando. Él iba rumbo al aeropuerto y ahí fue detenido. Entonces, difícilmente puede suceder un caso como este, pero si llegara a suceder, si se diera que injustamente vamos a sufrir y nosotros estamos haciendo el bien, entonces dice el versículo 14, lo que le he repetido al principio, dichosos si sufren por causa de la justicia. Dichosos ustedes, dichosos los que sufren por hacer el bien. Ese es el sentido de por causa de la justicia. Y mire, ¿cómo entender esto? ¿Cómo eso de que voy a ser dichoso, bienaventurado o feliz por vivir por Cristo y para Cristo? Y si esto me trae sufrimiento a mi vida, ¿cómo puedo transformar eso en dicha, en bendición, en una bienaventuranza, como dice la Biblia versión 60? Bueno, pues Cristo habló de esto también en aquel conocido Sermón del Monte. Para los que anotan, en Mateo capítulo 5, en los versículos 10 al 12, Cristo dijo, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Mire, ahí hay razones. Dichosos porque el reino de los cielos les pertenece a los que sirven a Dios y viven para Dios, aunque sufran por hacerlo, ¿verdad? Dice el versículo 11, dichosos serán ustedes cuando por mi causa, dice Cristo, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Dichoso, eso quiere decir que si usted está haciendo lo bueno y aún así lo acusan, vamos por el camino correcto. Vamos por el buen camino. Dice el versículo 12, estoy haciendo referencia al Sermón del Monte, Mateo 5:12. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Mire qué bendición, ¿verdad? Les espera una gran recompensa en el cielo, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que hay que ser dichosos. Esto es algo que vivió la iglesia en sus inicios. Cuando Jesús ya había ascendido al Padre, deja a los apóstoles y les dice, reúnanse en tal lugar, ahí voy a estar con ustedes. Ellos se reunieron y empezaron a predicar el evangelio. Ustedes seguramente habrán leído el libro de los Hechos y le voy a citar un pasaje donde se vivió algo de esto que le acabo de leer. Hechos 5, 40 y 41 habían detenido a Pedro y a Juan
los habían acusado porque ellos estaban predicando en el nombre de Cristo. Habían sanado a un hombre que era paralítico de nacimiento y lo hicieron en el nombre de Jesús. Y esto no le parecía a las autoridades religiosas. Entonces dice el versículo 40, Hechos 5:40. Entonces llamaron a los apóstoles y miren, luego de azotarlos, los azotaban con varas. Y eran 39 azotes. ¿Y sabe por qué digo 39? La ley era los 40 azotes menos uno. Porque si se equivocaba el que estaba dando los azotes y daba uno de más, él sería azotado. Entonces todos daban 39 azotes por aquello de que se les hubiera brincado uno. Qué interesante, ¿verdad? Pues dice, luego de que los azotaron, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Dios. Y después de eso, los soltaron. Y añade el otro versículo 41. Así pues, los apóstoles salieron de ese consejo llenos de gozo. Yo no puedo entenderlo. Usted lo puede entender, solamente se puede entender espiritualmente. Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Cristo. Esto es lo mismo que ahora Pedro le está diciendo a la iglesia. Esto es lo mismo que vivió este misionero esta semana pasada. Y la iglesia que está leyendo la carta era una iglesia perseguida, dispersa, que había perdido todo. Y les dice Pedro, considérense dignos de haber sufrido por la causa de Cristo. Pero ahí no termina todo, ¿verdad? Ahí no termina todo. Dice el versículo 15, más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicaciones tiene esto de honren a Cristo en su corazón y estén siempre preparados? Bueno, el lugar de honor a Cristo en nuestra vida nunca se lo debemos de quitar. Será un honor servir a Cristo, aunque ello nos lleve a ser perseguidos, a ser maldecidos, a ser insultados, a ser marginados y todo lo que usted quisiera. Pero luego dice, estén siempre preparados. Y este es un mensaje fuerte, y es un mensaje poderoso para usted y para mí. Estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, con reverencia de la esperanza que hay en nosotros. Preparémonos, preparémonos. Ese es el mensaje que hoy tenemos que dar. La gran tragedia que están viviendo muchos que se dicen seguidores de Jesús es que no les gusta prepararse. Ni siquiera se conectan a una escuela bíblica dominical. No vienen a los talleres, no se preparan en diplomados, no se inscriben en cursos, no tienen ni siquiera a veces su propio tiempo personal para estudiar y meditar la Biblia. Y el mensaje es, estén preparados para presentar defensa de todo aquel que les reclame, a ver, ¿por qué creen en eso? A ver, ¿por qué dicen eso? Y que usted sepa defender lo que proclamamos, lo que decimos, lo que creemos, porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Está usted listo para esto? ¿Se ha estado preparando para esto? Le voy a hacer un examen, no se asuste, ¿verdad? No voy a calificarlo, se va a calificar usted solo. Pero le voy a hacer un breve examen. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia para poder responder acerca de, por ejemplo, qué sucede cuando alguien muere? ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Está usted preparado para responder si alguien le pregunta? ¿Está usted preparado para responder cómo explicar esto de que Dios es un Dios trino? Como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Está usted preparado para defender eso o no lo sabría hacer? ¿Está usted preparado para poder responder ante la ideología de género? ¿O no sabría qué responder? ¿No sabría decir qué dice la palabra de Dios para responder ante la ideología de género? ¿Está usted preparado para explicarle a alguien qué es la regeneración de la cual habla la palabra de Dios? ¿Está usted listo para poder decirle a unos padres de familia qué dice la palabra de Dios en cuanto a la paternidad responsable? ¿Está listo para ello? ¿Usted podría explicar esa doctrina que se llama la justificación? ¿Está listo para eso? ¿Usted podría explicar qué dice la palabra de Dios en cuanto al ejercicio de la sexualidad? Que la palabra de Dios está llena de esto. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al ejercicio de la sexualidad?
¿Qué dice en cuanto a las relaciones laborales? ¿Qué dice en cuanto a la resurrección? ¿Podría usted defender la resurrección de Jesús? A lo mejor no va a decir, no, hombre, Jesús no necesita que lo defienda. Pero la Biblia sí nos exhorta a estar siempre preparados para presentar defensa a todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Puede usted hacerlo? Ese es el mensaje tremendo que le decía. Ese es el mensaje poderoso que le decía. Estemos preparados siempre, en todo momento, para defender lo que creemos, porque lo hemos aprendido en la palabra de Dios. Así que, ¿cómo le fue? ¿Está listo para eso? Mire lo que dice el versículo 16. Cuando se presente esa oportunidad, dice el 16, háganlo con gentileza y con respeto. Con gentileza y con respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Por qué? Porque debemos de tener una limpia conciencia para que cuando la gente hable mal, digan, tú estás equivocado, yo conozco a esa persona y sé que no está haciendo lo que tú dices que hizo o que dijo, ¿verdad? Esa defensa de la fe se debe hacer con gentileza. La versión 60 dice con humildad. Es decir, no tenemos que ser soberbios y decir, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? No, tenemos que hacerlo con gentileza, con humildad. Esa defensa de la fe la debemos hacer con respeto. La versión 60 usa la palabra reverencia. ¿Y sabe qué es eso? Sin menospreciar al otro. No tenemos por qué humillar a los demás, sino simplemente hacerlo con respeto, con reverencia, con humildad o con gentileza. Y desde luego, con la conciencia limpia, porque estoy viviendo como Dios me pide que viva, ¿verdad? Esa es la conciencia limpia. Porque si se dice de mí, y en verdad es lo que se dice de mí, entonces cuidado, ¿verdad? Eso no es tener la conciencia limpia. Pero si se dice de mí y yo no estoy viviendo como ellos dicen, entonces eso va a hacer que se avergüencen aquellos que nos están calumniando, ¿verdad? Así vivía la iglesia en ese tiempo. Hoy se tiene que vivir de la misma manera. No ha cambiado el mensaje que se dio para la iglesia que estaba siendo perseguida. Es el mismo mensaje que tenemos para la iglesia del día de hoy. Dice entonces el versículo 17, si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Es decir, si a usted le toca sufrir por amor a Cristo, gócese por ello. Gócese por ello. Entienda que Dios lo entiende. Comprenda que Dios lo entiende y que sabe lo que está pasando. Y usted va a recibir el consuelo y la bendición de Dios, definitivamente. Pero, si usted está sufriendo porque hizo lo incorrecto, si usted está sufriendo porque intencionalmente se metió en problemas, usted está sufriendo porque conscientemente está pecando, ese es un asunto completamente diferente, ¿verdad? Y no diga, ay, pobrecito de mí, pero la Biblia dice que lo sufra con gozo. No, si usted está sufriendo a causa del pecado, de su desobediencia, de su mal comportamiento, ese es otro asunto. Preferible es sufrir por hacer el bien, por la causa de Cristo, pero no por nuestro pecado ni por nuestras malas decisiones. Y entonces dice el versículo 18, algo extraordinario, mire, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo por los injustos. Mire, pues si le parece injusto lo que sufrimos, pues Cristo es nuestro modelo, ¿verdad? El justo murió por los injustos. Nosotros somos los injustos y Cristo fue el justo. Y Él murió como si hubiera pecado. Y yo fui el pecador, ¿verdad? A fin de llevarlos a ustedes a Dios, que eso es lo que buscaba el Señor Jesús, ¿verdad? Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, porque no se quedó en la muerte, no se quedó en la tumba, se levantó de la muerte y resucitó el Señor Jesús. Así que, le repito este versículo 18, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, murió por los pecados una vez por todas. Entienda eso. Y murió sin haber cometido pecado. Fue el justo por los injustos. Y murió con un propósito, a fin de llevarlos a ustedes a Dios.
Y en verdad que murió, porque hay quien dice que no murió. Claro que murió. Y dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero venció a la muerte y resucitó. Dice este versículo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y entonces el versículo 19 y 20 nos dice que también sucedió algo cuando Él murió y fue sepultado, porque Él tuvo que pasar lo que nosotros pasaríamos si muriéramos sin conocer de Cristo. Y como murió cargando nuestros pecados, déjeme decirle, tuvo que ir a los lugares más densos, a las tinieblas más densas, al interior donde se lleva a cabo el infierno, y ahí estuvo el Señor Jesús, porque murió como pecador sin haber pecado. Mire lo que dice el versículo 19, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y claro que surge una pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Pues el versículo 20 nos lo dice, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, ¿se acuerda usted de Noé, el arca, la construcción del arca? El que decía, es que estoy construyendo esta arca porque Dios me pidió, porque nos va a mandar un diluvio y todos van a morir, el que no se suba al arca va a morir, y finalmente nadie creyó el mensaje de Noé. Bueno, dice, en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Esos son los espíritus encarcelados en el infierno, y a esos fue el Señor a predicarles. ¿Y cuántas personas se salvaron en el tiempo del diluvio? Impresionante, solamente 8. 8 personas se salvaron de toda la humanidad, de toda la tierra, todos los que poblaban la tierra en aquel entonces, de todos ellos, solamente 8 se salvaron. Dice que en ella solo pocas personas se salvaron mediante el agua, porque estaban ahí flotando en aquella arca que Noé había hecho, donde había metido las especies de animales, donde estaba él, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Eran 8 personas solamente las que se salvaron. Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y añade el versículo 28, la cual, esa arca que se dio allá en el tiempo del diluvio, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. Y aclara, el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Ese es el sentido del bautizo, tener una buena conciencia delante de Dios. Esa salvación es posible por la resurrección de Jesús. Déjeme explicarle esto. Se lo explico con otras palabras. Le voy a compartir lo que la Biblia dice sobre el Espíritu, sobre el bautismo del Espíritu, que es el sentido de estos versículos que acabamos de leer. Le voy a leer Efesios 1, 13 y 14. Dice, en Él, porque está hablando de Cristo, en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron sellados o fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. En ese momento fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Hablando del Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. ¿Qué es todo esto? Que en el momento en que yo recibí a Cristo, fui bautizado con el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu es el que hoy opera en mí la regeneración, de la que le dije si podía defenderla, ¿verdad? Opera en mí el nuevo nacimiento, y hay tanta base bíblica para pensar en eso, pero no es mi propósito enseñarle hoy acerca del nuevo nacimiento, sino explicarle lo que está diciendo Pedro a la iglesia. Cómo aquella arca simbolizó la salvación, pero solamente unos pocos se salvaron, y esa arca fue como si hubieran sido bautizados por el Espíritu, y le estoy por eso explicando lo que significa el bautismo del Espíritu. Y mire, cuando usted cree en el Señor, no importa si usted es mexicano, alemán, judío,
griego, canadiense, salvadoreño, no importa su nacionalidad. Si usted acepta el mensaje de Cristo, si usted acepta a Cristo como su Salvador, lo reconoce como su Señor y Salvador, usted será bautizado por el Espíritu. Es decir, el Espíritu de Dios vendrá a nuestra vida y es el que inicie en nosotros ese nuevo nacimiento o esa obra de regeneración, que es el volver a nacer, regenerar, volver a iniciar. Es un reinicio, ¿verdad? Primera los Corintios 12:13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, a todos se nos dio el mismo espíritu, que es lo que le acabo de explicar. El momento de reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor es el momento cuando el Espíritu viene a nuestras vidas y se opera ese nuevo nacimiento. Vuelvo al texto de 1 de Pedro 3:21, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Hablando del arca, del diluvio, de los que se salvaron en esa arca. La cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y esta salvación solamente es posible por la resurrección de Jesucristo, porque el Espíritu fue el que levantó al Señor Jesucristo. Entonces, el arca simbolizó la salvación en aquel momento. Hay una historia del diluvio que esta historia del diluvio y el arca se les enseñaba a los niños allá por la década de los 80 y se les enseñaba con un canto precioso. Le voy a relatar el canto para que los niños aprendieran cómo el arca era un tipo de Cristo. Es decir, el arca representaba la salvación para los que estuvieran ahí adentro, ¿verdad? Como de la misma manera, hoy los que hemos creído en Jesús representa que somos salvos de la eterna condenación y ahora estamos preparados para acercarnos al Padre en el momento en que el Señor nos llame o cuando Cristo venga por los suyos. Ese canto dice así: como el arca de Noé sobre las aguas, se mecía bajo el soplo de los vientos, los que en ella muy contentos se encontraban y bendecían el nombre del Señor. Hoy nosotros, como aquellos, demos gloria al autor de nuestra salvación y con gran devoción edifiquemos un altar en cada corazón. Y el estribillo decía: qué hermoso el amor de Cristo, qué hermoso su perfecto amor. Amigo, ahora el arca es Jesucristo tu Salvador. Así que Jesús es el arca de la salvación. Y Pedro le decía a la iglesia: ¿recuerdan aquella arca, la historia de Noé? Pues ahora en Jesús ustedes, su salvación está segura. No importa lo que estén pasando, no importa si sufren por causa de la justicia, no importa si son cuestionados, si son perseguidos, si son abrumados, ustedes estén seguros de que la salvación está en ustedes porque han recibido y reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y termina el versículo 22 diciendo, cuando termina hablando de este Jesús nuestro Salvador, quien subió al cielo y tomó el lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ese Jesús subió al cielo y está a la diestra de Dios. Es el príncipe, ¿verdad? Es el principal. Entonces ahí Dios le dio autoridad sobre los ángeles, las autoridades y los poderes. Está por encima de todo lo que es creado aquí en la tierra. Cristo está en ese lugar especial y todos se le someten a sus designios. Y qué bueno es escuchar para una iglesia que está siendo perseguida que Jesús tiene todo el poder y la autoridad. Porque es una forma de decir a la iglesia: ¿qué necesitas, iglesia? ¿Necesitas paz? Pídesela a Dios. Dios tiene la autoridad para dártelo. ¿Necesitas alimento? Dios tiene autoridad para dártelo. ¿Necesitas refugio?
Dios tiene autoridad para dártelo, porque toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Ese mensaje es el que Jesucristo nos dejó cuando nos dio aquella encomienda que ahora nosotros le hemos llamado la Gran Comisión. Y es el mismo mensaje que hoy tenemos nosotros. Dice Mateo 28, 19 y 20, Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer o a guardar todas las cosas que yo les he enseñado, y les aseguro que estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. El mensaje no ha cambiado. Este mensaje para la iglesia es: tenemos una encomienda, ir y hacer discípulos. ¿Qué necesito para hacer esa tarea? Pues todo lo que necesite, pidámoselo a Jesús, porque Él tiene todo poder y toda autoridad para darnos lo que necesitemos para cumplir ese propósito de ir y hacer discípulos. Todo lo que se necesite del cielo, de la tierra, para cumplir con esa encomienda que nos dejó Jesús, pidámosela al Señor. ¿Qué necesita? ¿Necesita salud para ser discípulos? Pídasela a Dios. Dios le puede dar la salud. ¿Qué necesita? ¿Necesita dinero para hacerse de materiales, para rentar un local, para comprar Biblias? Pídaselo al Señor. El Señor tiene toda autoridad para dárselo. ¿Qué necesita? Capacitación. Vaya a una escuela dominical, asista, congréguese en la escuela dominical, tenga su devocional diario, su encuentro con Dios. Busque la manera de estar entre semana preparándose para presentar defensa de la esperanza que hay en usted. Dios se lo puede dar. ¿Qué necesita? Oportunidad, tiempo, disposición. Dios se lo puede dar. Toda potestad le es dada a Jesús. Y ese es el mensaje que recibió la iglesia cuando Pedro les envía esa carta, y ese es el mensaje que recibimos hoy de parte del Señor Jesús. Todo esto que acabamos de considerar me hace seguir creyendo en lo que dice la palabra del Señor. Dichosos si sufren por causa de la justicia. Pero si eso llega a suceder, que en verdad suframos por causa de la justicia, estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Por eso le dije al iniciar este mensaje: nada puede detener los propósitos del Señor, ni la persecución, ni la corrupción, ni la pandemia, porque Dios sigue siendo soberano y va a utilizar cualquier condición de vida que estemos pasando para que su reino se siga extendiendo. Y es ahí donde lo quiere utilizar a usted y a mí. ¿Estamos listos para ser utilizados como instrumentos de bendición a otros y para que el reino se siga extendiendo? La decisión es suya. Yo estoy listo. ¿Y usted? Así que le dejo con este pensamiento. Muchas gracias por estar en esta transmisión, en esta reflexión, en esta meditación. Le esperamos el próximo miércoles en una transmisión en vivo que tenemos todos los miércoles a las 8 de la noche. O si no puede, entonces el próximo domingo en este mismo horario, por estas mismas ligas que en las que usted ya nos está siguiendo. Le esperamos para que podamos estar juntos celebrando el nombre del Señor, meditando en su palabra y saber que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. Voy a orar, después vendrá un canto y así estaremos dando por terminada nuestra transmisión. Y no quiero orar sin antes recordarle: mañana comienzan los clubs bíblicos a las 10 de la mañana. Será por Facebook en vivo en la liga que hoy nos está siguiendo, o en la página de Facebook en la que usted hoy nos sigue. Así que traiga a sus hijos, invite a los amiguitos, a los nietos, a los sobrinos y celebren el nombre del Señor. Voy a orar. Padre, muchas gracias porque tu palabra sigue siendo verdad y sigue teniendo tanta certeza como la tuvo cuando se escribió. Porque tu palabra es viva y es eficaz, no es letra muerta. Tu palabra es viva y es eficaz, y por eso penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace tomar decisiones cada vez que nos confrontamos a ella. Gracias porque tenemos tu palabra.
Gracias porque los que hemos creído en Cristo hoy tenemos el Espíritu Santo y todo esto nos ayuda para hacerle frente a un mundo convulsionado, a un mundo que muestra tanta incertidumbre, tanta inseguridad, pero en tu palabra estamos sostenidos y listos para llevar este mensaje a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Así te pedimos que nos bendigas esta semana, pudiendo prepararnos, pudiendo compartir la palabra, sabiendo que tú estás ahí todos los días porque tienes todo poder y autoridad para suplir lo que nos haga falta. Esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Solo tú me puedes sostener.